Pues vamos a ver dos ejercicios sobre las simetrías del cuadrado y vamos a comenzar. Entonces tenemos nuestro cuadrado, numeramos a sus vértices y empezamos a ver qué simetrías hay en esta figura. Primero vamos a ver las rotaciones. Para rotar el cuadrado y que quede la figura invariante, podemos comenzar por esta, que estaríamos rotando pi medios. Entonces una sería la rotación de pi medios. ¿Y cómo la vamos a denotar? De forma matricial, en el primer renglón van los vértices y en el segundo las imágenes bajo la rotación. La siguiente rotación que tenemos es la rotación por pi. Y la denotamos de esta manera. Vemos que a la hora que rotamos pi, el vértice 1 va a dar al 3, todos los demás se acomodan. La siguiente rotación es por 3 pi medios, es decir que el vértice 1 va a ir a dar a el 4 y los demás se acomodan atrás. Y la última rotación que podríamos hacer sería la de 4 pi medios, o sea 2 pi, que nos regresa el 1 al 1, porque va primero por pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, el 1 regresa al 1, es decir, la identidad, o el neutro. Y con esto ya tenemos todas las rotaciones del cuadrado. ¿Qué otras simetrías podemos tener? Las reflexiones. ¿Cuáles serían estas? Vamos a reflejar nuestro cuadrado con respecto al eje X. No lo mencioné, pero nos imaginamos que el cuadrado está centrado en el origen del plano cartesiano, con sus bases paralelas a los ejes. Entonces, este sería el eje X, y si reflejamos con respecto a ese eje, el 1 va al 4 y el 2 va al 3. Y viceversa. Si reflejamos con respecto al eje Y, pues tenemos que el 1 va a dar al 2 y el 4 va a dar al 3. Y viceversa. También podemos reflejar con respecto a las diagonales del cuadrado, es decir, a pi cuartos o 45 grados, y eso nos deja fijos a los vértices 1 y 3, y solo cambia el 2 y el 4. O sea, los permuta. ¿Qué otra reflexión podemos observar? Pues la de esta diagonal. Tendríamos 3 pi cuartos o 135 grados para reflejar a nuestro cuadrado. Entonces, van a quedar fijos estos dos y los demás se permutan.
y estas son las reflexiones del cuadrado. Ahora vamos a ver pues todo el conjunto de simetrías que pusimos. Tenemos la identidad, que no mueve a nadie, luego las rotaciones, rotación de pi medios, rotación de pi, rotación de 3 pi medios, y ya. Luego las reflexiones, reflexión con respecto a y, reflexión con respecto al eje x, reflexión con respecto a 45 grados y reflexión con respecto a 135. Los generadores van a ser R y ρy. Y R va a ser R de pi medios. Y ahora sí vamos a demostrar que todos los elementos de las simetrías del cuadrado están generados por esos dos. Por ejemplo, el neutro lo podemos ver como la composición de 2 veces la reflexión por y. La reflexión por y nos mandaba el 1 al 2 y el 4 al 3. ¿Y qué pasa cuando componemos esta reflexión 2 veces? ¿Se acuerdan que íbamos de derecha a izquierda? Entonces el 1 va a dar al 2, pero el 2 a su vez va a dar al 1, el 2 va a dar al 1, a su vez el 1 va a dar al 2, el 3 va a dar al 4, pero el 4 va a dar al 3, y el 4 va a dar al 3, pero el 3 va a dar al 4. Y ese es nuestro elemento neutro. Ahora vamos a ver la rotación Rπ. Rπ va a ser el resultado de componer Rπ medios consigo mismo. Que va a ser Rπ medios al cuadrado. Vamos a ver. Al rotar por pi medios, el 1 va a dar al 2 y los demás se recorren. Y empezamos de derecha a izquierda. El 1 va a dar al 2, pero el 2 va a dar al 3. Entonces el 1 va a dar al 3. El 2 va a dar al 3 y el 3 al 4. El 3 va a dar al 4 y el 4 al 1. El 4 va a dar al 1 y el 1 al 2. Y esta simetría es efectivamente ρ de pi. ¿Por qué? Porque si yo roto pi y radianes, entonces el 1 va a dar al 3, el 2 va a dar al 4, el 4 va a dar al 2 y el 3 va a dar al 1, que roté pi radianes. Luego siguen las reflexiones. ¿Cómo se obtienen a partir de estos dos que son los generadores? La reflexión por x la podemos obtener componiendo R de pi medios al cuadrado con ρ de y. Esta era nuestra R de pi medios al cuadrado, que también es R de pi. Esta es nuestra reflexión por el eje y. Y vamos de derecha a izquierda. El 1 va a dar al 2 y el 2 al 4. El 2 va a dar al 1 y el 1 al 3. El 3 va a dar al 4 y el 4 al 2. El 4 va a dar al 3 y a su vez al 1. Entonces, si el 1 va a dar al 4 y viceversa, y el 2 va a dar al 3 y viceversa, tenemos la reflexión por el eje x. También esta ρx tiene la propiedad de que se escribe al revés, primero con ρ de y
y luego con r de pi medios al cuadrado. Y lo comprobamos. El 1 va al 3 y el 3 va al 4. El 2 va al 4 y el 4 al 3. El 3 al 1 y el 1 al 2. El 4 al 2 y el 2 al 1. Y tenemos que en este caso la reflexión por el eje X conmuta esas dos reflexiones y rotaciones. Ahora solo nos faltan dos reflexiones, la reflexión de 45 grados y la de 135 grados. Vamos a hacer primero la de 45. Entonces nuestra ρ de 45 va a ser ρ de y compuesta con r de pi medios. Y comprobamos. 1 al 2 y el 2 al 1, 2 al 3 y el 3 al 4, 3 al 4, 4 al 3, 4 al 1 y el 1 al 2. Entonces habíamos dicho que nos dejaba fijos a los vértices 1 y 3, ¿cierto? Entonces 1 y 3 quedaron fijos y los otros se permutaron. Y eso es cuando reflejamos por esta diagonal, que es la diagonal de 45 grados. Ahora sigue la reflexión de 135. Yo afirmo que nuestra reflexión de 135 grados es ρ de y por r de pi medios al cubo. Entonces vamos a calcular primero r de pi medios al cubo. La podemos descomponer en r cuadrada por r, y ya sabemos que r cuadrada es la rotación por pi. Y calculamos. El 1 va a dar al 2 y el 2 al 4. El 2 al 3, el 3 al 1, el 3 al 4, el 4 al 2, el 4 al 1 y el 1 al 3. Entonces hay que tener en mente que r de pi medios al cubo va a ser esta. Y ahora sí calculamos la reflexión de 135 completa. El 1 va a dar al 4 y el 4 al 3, el 2 al 1 y el 1 al 2, el 3 al 2 y el 2 al 1, el 4 al 3 y el 3 al 4. Vamos a ver, habíamos dicho que era la reflexión del cuadrado sobre esta diagonal. Quiere decir que 2 y 4 tienen que quedar fijos y que el 1 y el 3 se permutan. Ya terminamos con la última reflexión. Entonces lo que hemos probado aquí es que efectivamente esta rotación de pi medios y esta reflexión con respecto al eje Y son los dos generadores de nuestro grupo de simetrías del cuadrado.